Hola, hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿me escucha bien, Sí, cierto? profe. Buenas tardes con todos, queridos estudiantes, bienvenidos al curso de Buenas tardes, comunicación. profesor. Eh, Buenas tardes, ingresando esta semana a segunda semana de clases, bueno, la segunda semana de sesión que corresponden a este primer bimestre. Bueno, esperando que hayan tenido una bonita semana y bueno, personalmente estoy un poco con una situación, cuadro de gripe. Sabrán entenderme, entonces no voy a hacer mucho esfuerzo para poder dirigirme a ustedes, sabrán comprenderme de ese ángulo. Bien, chicos, a ver, un poco recordamos qué tema platicamos el día sábado, cuál fue el tema que hablamos. ¿Alguien recuerda? La literatura, profesor. Buenas tardes. Muy bien, Sara. Hablamos de literatura, ¿cierto? Una pequeña introducción al tema de literatura. Hablamos en este caso del lenguaje o del texto literario y texto no literario, ¿sí? Y cuando hablamos del texto literario, hablamos de dos tipos de lenguaje que utilizan en este caso los escritores. En primer ángulo, que es el verso, y el otro que es la prosa, ¿cierto? Entonces, en función a eso, se van desarrollando el tema de literatura. El día de hoy vamos a platicar sobre otro tema también bastante interesante entre lo que es teoría literaria, que está vinculado netamente a lo que es géneros literarios. Chicos, es el tema que vamos a trabajar el día de hoy con todos ustedes y simple y llanamente, queridos estudiantes, las recomendaciones, ya saben ustedes, de forma cotidiana. En primer orden, atender la clase, algo vamos a ir aprendiendo, alguna idea se nos va a ir quedando, ¿no? El segundo rubro es, ustedes como estudiantes tienen que tomar apuntes, es necesario apuntar en una hoja no, en un cuaderno, aunque sea viejito, pero en cuaderno, porque ya saben, las hojas muchas veces se nos pierden, ¿no? Entonces, pedirle que tomen apuntes. ¿Por qué es importante apuntar? Muchos dirán, ¿por qué tengo que apuntar si estoy atendiendo la clase? El tema es que cuando uno escribe también aprende. Y lo que tú has escrito, repasas la siguiente clase, cuando vas a hacer tu módulo, se te va a hacer más fácil desarrollar tu examen o para más adelante, ¿no? Obviamente no vas a tomar nota todo lo que está en el PPT, sino simple lo que tú consideras que dice, esta parte parece interesante, lo copias eso, ¿no? La clase que puedes tomar nota no voy a ser más de media hoja, no, menos de media hoja le debe salir. Lo esencial, lo importante, por ejemplo, ya hemos hablado de 5 géneros. Los 5 géneros los debes tener bien claritos. ¿Y cuáles son esos géneros? Si por ahí te saldrá tiempo, las especies, ¿no? ¿Sí, chicos? Y por otro lado, participar en clase. Es importante que tú como estudiante participes en clase y cosa que así podemos corroborar si el tema que hemos explicado se dejó entender o en su defecto pues hay algunas cosas que poder retroalimentar y para eso es importante que tú desde donde estés participes en forma activa y recuerda que tu participación activa nos permite a nosotros también tomar decisiones en forma oportuna y que eso quede más preciso en el desarrollo de sus sesiones. ¿Correcto, chicos? Muy bien, dicho esto, vamos con otro tema. Reitero, el tema que platicamos el día de hoy está vinculado con lo que son géneros literarios. Bien, vamos ahora sí. Bien, habíamos dicho la clase pasada de que los antecedentes de la literatura se encontraban pues en la antigua Sumeria, en la antigua cultura sumeria, ¿no? La que comúnmente conocemos nosotros como la cultura caldeo-asiria. Irak, ¿dónde queda, profesor? Eso no, nunca hemos escuchado, ¿no? Lo que es actualmente los territorios de Irán, Irak, bueno, ahorita es incluso por ahí por Israel, esos son los lugares que fue cuna de la civilización, ¿no? Ahí surge la literatura, pero quienes ya un poquito se van a detener a estudiar de lo que era literatura, van a ser los griegos, ¿sí? Los griegos, sobre todo con este filósofo, seguramente alguna vez hemos escuchado hablar de Aristóteles, ¿no? De los 3 grandes filósofos que ha tenido el mundo griego, Platón, Sócrates, Aristóteles.
Entonces Aristóteles hace el primer esbozo, pone la primera piedra, digámoslo así, la base, el cimiento de lo que era literatura. Y Aristóteles le va a llamar a la literatura con el nombre de poética, no literatura como la conocemos, sino con el nombre de poética. Y en Grecia florecieron 3 géneros literarios: el género lírico, el género dramático y el género épico. Estos 3 géneros ya se hablaba en la antigua Grecia. Y repito, se le llamaba poética. Y por eso, reitero, a Aristóteles se llama como el primer teórico de la literatura universal. Bien, vamos ahora sí un poquito a estudiar qué son géneros literarios, ¿no? ¿Qué son géneros literarios? Básicamente, un conjunto de obras, ¿no? Obras que agrupan de acuerdo a ciertas características en común, características propias, inherentes a cada género, y esto va a estar a nivel de forma como de fondo, o sea, contenido, ¿no? Es decir, como propósito, chicos, el día de hoy vamos a tener en cuenta de que seguramente en casa tú tienes algunas obras literarias. Tú debes tener la capacidad de decir, este libro que tengo está en género literario épico, lírico, narrativo, dramático, expositivo. O sea, debemos reconocer a qué género literario pertenece y por ende también conocer a qué especie literaria pertenece. ¿Ya, chicos? Bien. Los géneros literarios que se han desarrollado a través de la historia de la literatura son básicamente esto de acá: género épico, el género lírico, el género narrativo, el género dramático y el género expositivo. ¿Sí? Esos son los 5 géneros que vamos a ir estudiando en forma paulatina. Vamos a empezar por el género épico. Es el género más antiguo que aparece, más la obra que habíamos comentado, la obra de Gilgamesh de los antiguos sumerios, está en género épico, ¿no? Este género literario va sustancialmente a presentar hechos legendarios, ¿no? Ficticios, pero en forma objetiva, como si hubiera podido observar, apreciar, ¿no? La palabra épica, a ver acá, un momentito. A ver, acá está. La palabra épica, sí, que vemos aquí, proviene del latín epicus, ¿no? Y que procede obviamente de la palabra épicos, que es un término griego que significa palabra, ¿no? Y ikos, ¿no? Que significa perteneciente. Es decir, en forma etimológica podemos decir la palabra épica significa perteneciente a palabra, ¿no? Perteneciente a palabra. Ahora, las especies líricas vamos a encontrar básicamente 3 especies: la epopeya, cantar de gesta y el poema épico. Chicos, no nos olvidemos, el género épico tiene 3 especies: la epopeya, el cantar de gesta y el poema épico. ¿Correcto? Bien, vamos a partir por lo que es epopeya. ¿Qué es epopeya? Obviamente su origen etimológico, epos, que significa discurso poético, ¿sí? Y poien significa crear. Es decir, etimológicamente la palabra epopeya significa crear un discurso poético. ¿Correcto? Es un poema largo, extenso, que va a describir acontecimientos, ojo, acontecimientos heroicos. Es la característica de la epopeya. Como ejemplo, vamos a tener, por ejemplo, la epopeya de Gilgamesh, que hemos dicho que es la obra más antigua que apareció sobre la faz de la Tierra. Esto es la antigua Sumeria. Otra obra es la obra La Ilíada, la Odisea, de ambos autores de Homero, la Eneida de Virgilio, Batracomomaquia de Homero, entre otras obras más. A ver, queridos chicos, ¿ustedes reconocen a qué obra pertenecerá este personaje que vemos aquí en esta imagen? Que va con su escudo, su casco y lleva una espada. ¿Cuál de las obras creen que
corresponde? Bueno, está aquí al ladito está mencionado. ¿A cuál creen? ¿Alguna idea? Solo les pregunto ideas, a ver, no les pido otra cosa. La epopeya de Gilgamesh. Ya, me dice la epopeya de Gilgamesh. ¿Qué dicen los demás? A ver, Cristian, ¿alguna opinión, hijo? La Odisea de Homero, profe. La Odisea de Homero, podría ser, ya. Sí, dígame nomás. La Ilíada Homero. Dolivet dice de la Ilíada de Homero. Va por ahí, ¿no? Muy bien, chicos. A ver, vamos a ver. Esta obra, digo, este personaje es el personaje principal de la obra La Ilíada. Recuerden que la Ilíada y la Odisea son así como almas gemelas. La diferencia es que la Ilíada es un poema de guerra y la Odisea es un poema de paz. Es la única diferencia. En la Ilíada, este personaje, claro, profe, como yo lo reconozco, está con su casco tapado, parecen, bueno, ahora los marcas, ¿no? Nadie le reconoce. ¿No, profesor? Dígame, Cristian. Parecidas, creo, ¿no? No logro escucharte, hijo, disculpa. Son casi parecidas, digo. Ah, sí, sí, correcto. Este personaje, dime Elisa Ortiz. Profesor, ¿corresponde a origen etimológico? Sí, pero ¿quién será este señor? Profe, es Aquiles. Así es, efectivamente, es Aquiles. A ver, un poco narramos de Aquiles, ya que corresponde a la obra de la Ilíada. Aquiles narra, la Ilíada, la obra La Ilíada, narra de la guerra de dos naciones. Por un lado los griegos y por otro lado los troyanos. Guerra entre Grecia y Troya. Esa guerra duró 10 años. Ya, chicos, 10 años. ¿Saben por qué fue la guerra o no? ¿Cuál fue el motivo de la guerra? ¿Por qué se pelearon griegos y troyanos? ¿Saben? ¿Tienen idea, chicos? Por una mujer, profe. Así es, muy bien, Jorge, por una mujer. Y fíjense, parece paradójico, pero fue así, ¿no? Es así. Bueno, en esa época Grecia era un país poderoso. Troya un país pequeño, chico, pero que era infranqueable. O sea, terminaba el mar y se levantaban enormes castillos y ningún enemigo podía atravesar. Bueno, lo que pasó es que en Grecia había una mujer muy hermosa. ¿Saben cómo se llama esa chica, la más guapa de Grecia? Lena. Helena de Troya. Helena. Helena era hija del dios Zeus y que tuvo su hija con un mortal, con una mujer humana. Y bueno, era como una maldición de los dioses, porque la diosa Afrodita, la diosa de la belleza, la que va a dar tributos a Helena para que con su belleza resplandezca toda Grecia. Entonces los jefes griegos, o sea, todos los jefes griegos querían casarse con Helena, todos. En Grecia había las famosas polis. Las polis eran así como ciudades, ¿no? Sí, suponiendo Lima, Arequipa, Trujillo, Piura, ¿sí? Y cada polis o cada ciudad tenía su rey. Y todos los reyes se querían casar con Helena por su belleza. Bueno, entonces, ¿qué dijeron los reyes? Dijeron, bueno, vamos a sortearnos quién de nosotros se casa con Helena. Tenían que sacar su acertijo, su sortija y ubicar en como un cántaro, ¿no? Y quien salió premiado fue un ancianito de nombre Menelao, rey de Esparta. Helena y Menelao se casaron y todos los jefes reyes griegos aceptaron, pues, respetar ese matrimonio. Bueno, ¿qué pasó? En Troya había el rey Príamo y su esposa Écuba.
y tenía dos príncipes. Bueno, había más príncipes, pero los principales eran el rey Paris y Héctor. Y Paris, su padre, el rey Príamo, lo va a enviar una comitiva al palacio de Menelao. Y cuando cuando Paris llega al palacio de Menelao, simplemente Paris queda prendido de Helena. Se enamora de Helena. Y obviamente Helena también queda prendido de Paris, porque Paris tenía también un chico muy, muy simpático, muy hermoso. Y se la rapta, ¿no? Se la roba. Enterar los griegos que la mujer más hermosa ha sido raptada por un troyano, empezó la guerra. Reitero, duró 10 años. La obra La Ilíada narra básicamente el 9º año de guerra. ¿Sí? Y como hemos indicado, el personaje principal que dijo vuestro compañero, en los griegos era Aquiles. Aquiles, de los pies ligeros. Este Aquiles era un semidios, porque su madre fue una diosa, la diosa Tetis, y su padre fue un mortal de nombre Peleo. Se dice, o dice el mito, la mitología dice que cuando Aquiles nació, su madre, la diosa Tetis, la diosa del mar, ni bien nacidito lo sumergió de cabeza al mar, en el mar Egeo. Le cogió de su piecito izquierdo, de su talón izquierdo, y lo metió al agua. Y la parte que se mojó era invencible. Pero su punto débil era su talón izquierdo. Y eso solamente lo sabía el dios de la sabiduría, que era Atenea, la diosa de la sabiduría. Pero Aquiles era inquebrantable. Él luchaba, por eso repito, se le llama el de los pies ligeros. Cuando él luchaba, mataba y corría. O sea, luchaba corriendo. Nunca luchaba estático, ¿no? Siempre luchaba corriendo. Bueno, el tema es que en este caso, como podemos observar, bueno, la narración es un poco extensa, sé que nos va a ganar la hora. Al final, obviamente, Troya va a sucumbir en brazos de los griegos. Obviamente, Aquiles es uno de los protagonistas, entre otros más. Y pues, lamentablemente, Aquiles también al final de la obra muere, por lo que Paris, avisada por la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría, prepara flechas con veneno y lo va a flechar en el talón izquierdo. Es una característica de la epopeya. En la epopeya, reitero, vamos a encontrar qué cosa, esto es lo que hemos dicho acá. Poema largo que describe acontecimientos históricos. Algo de historia, ¿correcto? En la que el poeta expresa lo que va o lo que ha observado o lo que le han contado. Sí, es una característica de la epopeya. Chicos, bien, vamos avanzando ahora al lo que es cantar de gesta. El cantar de gesta es igual creada en la Edad Media, donde se van a narrar hazañas de un solo héroe. Ojo, allá no hay varios héroes, hay un solo héroe, ¿no? El protagonista debe ser un caballero con cualidades excepcionales. ¿Y cuáles son esos valores que debe tener ese caballero? Debe ser valiente, honorable y leal, ¿no? Ojo, la epopeya que hemos visto anteriormente se creó en la época antigua, época de los griegos, los romanos, en la que se consideraban dioses, semidioses. El cantar de gesta ya no encontramos en la edad antigua, lo encontramos en la Edad Media, ¿eh, chicos? Como ejemplo tenemos ahí el cantar de Roldán, ¿sí? En Francia, el cantar de los Nibelungos en Alemania, el cantar del Mío Cid en España, el cantar de las huestes de Igor en norte de Europa, igual como el cantar de Beowulf, ¿no? El más conocido para nosotros seguramente es el cantar del Mío Cid, porque está dentro de lo que es la literatura española. En este caso, en el cantar del Mío Cid vamos a encontrar a un solo héroe, Ruy Díaz de Vivar, que va a expulsar a los moros del territorio de Castilla. Y España se propaga y se propone ser una sola nación hegemónica y que a partir de ese proceso pues se ha consolidado en una sola nación, ¿no? Bien, vamos avanzando. Vamos ahora con género lírico. Ojo, recuerden chicos que el género épico y el género lírico ambos están escritos en verso. ¿Ya? Por favor. Repito,
el género épico que acabamos de ver y el género lírico que vamos a ver a continuación están escritos en verso, o sea, en poemas. Chicos, en poemas. Dirán, profesor, entonces, ¿cómo voy a diferenciar de lo épico y de lo lírico? Esencialmente en la siguiente característica. En el épico, o en el género épico, el narrador, el poeta, cuenta lo que observa fuera de él. Héroes, guerras, dioses, semidioses, etcétera, etcétera. En el género lírico no. El poeta va a expresar sus sentimientos, lo que nace de sus sentimientos, lo que está dentro de él. ¿Correcto, chicos? Vamos viendo acá. El género lírico usaba la lira en la Grecia antigua del siglo VII. Es la lira, ¿no? El género lírico era acompañado por la lira, que era un instrumento musical muy parecido al arpa, y en función a eso se hacían pues melodías, poemas líricos, ¿no? ¿Qué más? Expresa emociones, ¿cierto? El género lírico expresa emociones. ¿Qué más? Es subjetivo. Cuando es subjetivo, todo lo que nosotros emitimos como sentimiento de nosotros es subjetivo. Ejemplo, el amor. O sea, todos los poemas de amor pertenecen al género lírico, ¿correcto? Y el amor es subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Porque no lo podemos ver al amor. Nadie lo ha visto al amor caminando, sentado. ¿Sí? ¿Qué más? En este género se van a encontrar y van a predominar figuras literarias, ¿no? Recuerden que el género lírico tiene o expresa siempre a través de un poema, ¿no? Los poemas, la escritura de los versos, básicamente, recuerden que el verso es una línea de un poema, ¿no? Y un conjunto de versos viene a ser la estrofa, y un conjunto de estrofas viene a ser el poema, ¿sí? Eso vimos en la clase pasada. Poesía, podemos indicar en este caso que es sentimiento que expresa, ¿qué cosa? Que tiene como característica esencial la musicalidad, la métrica, la rima, la belleza, el ritmo, entre otras características más que son propios del género lírico. Vamos a ver algunas especies líricas. Reitero, se manifiesta a través del verso, el poema, ¿sí? Desarrolla el mundo objetivo, cuando es objetivo, digo subjetivo, disculpen chicos, subjetivo, porque va a ir plasmado nuestras emociones, nuestros sentimientos, y reitero, ese es subjetivo. Eso no se puede ver. Todo lo que se puede ver es objetivo, y todo lo que no se puede ver es subjetivo. Y los sentimientos son subjetivos, ¿cierto? ¿Qué más? Se relaciona con la función expresiva del lenguaje, ¿sí? Las especies básicamente son, en este caso, el género lírico, encontramos a la oda, elegía, égloga, madrigal, ¿sí? Estas son las principales especies líricas. Vamos a ver qué es oda. Es la exaltación del ánimo. Canto de admiración. Ejemplo, oda a la vida retirada de Fray Luis de León. La oda básicamente es así como alabanza, ¿sí? Alabanza de alegría, oda al amor, oda a la belleza, oda a la mujer, etcétera, ¿no? Tenemos la elegía, que es canto triste por la pérdida de un ser querido. Lo contrario, ¿no? Ejemplo, tenemos la obra Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique. Égloga es otra especie literaria del género lírico, expresa las penas amorosas de los pastores, sobre todo de los pastores, es égloga, ¿no? Ejemplo, égloga de Garcilaso de la Vega. Madrigal son quejas por el amor no correspondido, ¿sí? Entre otros, en este caso que corresponden al género lírico. Bien, chicos, avanzamos. Vamos ahora con el género narrativo. Reitero, chicos, género épico, género lírico se escriben en verso. El género narrativo se escribe en prosa, ¿sí? En prosa. Ya sabemos que es prosa, ¿correcto? Bien. El género narrativo
tiene sus orígenes en la épica antigua, ¿sí? Es una expresión literaria que se caracteriza por relatar historias imaginarias o ficticias que constituyen una historia ajena a los sentimientos del autor. Para poder entenderlo tenemos el esquema narrativo. A ver, queridos chicos, chicas, el género que en la actualidad los escritores más preferencia tienen, más predilección tienen, es el género narrativo. ¿Ya? En la actualidad. En la actualidad, la gran mayoría de los escritores se van a abocar sobre todo por el género narrativo. Y vamos a ver que tiene dos especies, la novela y el cuento, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los elementos narrativos? Por ejemplo, los personajes son quienes van a realizar la acción, ¿no? La acción de la historia, de la novela o del cuento. El espacio es el lugar donde se desarrolla la acción del cuento o de la novela, ¿no? El tiempo, cuando se desarrolla la acción. El narrador, ¿qué tipo de narrador presenta el texto? Puede ser, por ejemplo, narrador protagonista. Decimos narrador protagonista cuando cuando tú vas a leer un cuento, un ejemplo, el personaje principal es protagonista, él mismo narra su historia. Puede ser narrador testigo. Es como si fuera, pues, ha presenciado una historia, ¿no? Él no es parte de la historia, sino ha presenciado como un testigo. Y el otro que es el narrador omnisciente, en la que se va a encontrar sustancialmente el tema de saber el pensamiento, lo que sienten los personajes. Es como si fuera Dios, lo sabe todo, pero no es parte de la historia. ¿Sí? Son tres tipos de narradores. Narrador protagonista, narrador testigo y narrador omnisciente. Bueno, el trama, ya saben, el trama se relaciona de qué trata el texto o la acción de la historia, ¿no? Vamos a ver acá las principales especies narrativas. Por ejemplo, tenemos a la leyenda, ¿no? La leyenda, seguramente alguna vez hemos leído leyendas. La más común, hemos leído según la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? Dentro de lo que es la literatura peruana. Trata de explicar de manera fantástica algunos elementos o algunos fenómenos de la naturaleza, ¿sí? El mito es una narración folclórica o tradicional que intenta explicar el origen del mundo y de los dioses. La fábula, también que es muy conocida, ¿no? Están protagonizados por animales u objetos humanizados. Y siempre que nos dan la fábula, nos dejan una moraleja, ¿cierto? Luego el cuento, escrito en prosa, tienen pocos personajes y busca dejar siempre una enseñanza, una lección. La novela es la especie más cultivada de narración extensa, con pocos personajes, con personajes reales o ficticios. Un poco nos vamos a detener aquí, chicos, entre novela y cuento. Profe, ¿cómo diferencia entre novela y cuento? La novela tiene pocos personajes. La novela tiene más personajes, el cuento tiene pocos personajes. La novela cuenta varias historias dentro de una sola temática, pero varias historias. El cuento narra una sola historia. La novela es extensa, el cuento es corto, es breve. Un cuento, por ejemplo, puede tener 1 página, 5 páginas, 10 páginas, por ahí 20 páginas. Una novela puede tener 100, 500, 1000 páginas. Es decir, entre novela y cuento, básicamente se diferencia por la envergadura. El cuento es breve, la novela es extensa. El cuento narra una sola historia, la novela narra varias historias. Obviamente el cuento tiene pocos personajes y la novela tiene muchos personajes. Ejemplo, el Quijote de la Mancha tiene más o menos 600 personajes, ¿no? Bien. A ver, chicos, vamos un poco viendo acá como ejemplo de novela. Ustedes han escuchado de esta novela llamado
100 años de soledad. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esta novela, chicos, o ha leído quizás? ¿Quién sabe, no? 100 años de soledad. ¿Tienen idea, chicos? ¿Se me quedaron dormidos? No creo, ¿no? Yo escuché, le vi el libro, pero no llegué a leerle, profesor. Ajá, muy bien. ¿Saben quién es el autor de esta obra, chicos? ¿Quién es el autor de la obra 100 años de soledad? Leonel. Sí, profe, yo también escuché, pero al final nunca me llamó la atención y no le tomé importancia, pues, profe, pero creo que está bien, ¿no? Muy bien, Leonel. Excelente, hijo. Excelente. Lo que por ahí quizás han... hola, Cristian. Gabriel García Márquez, profe. Muy bien, Gabriel García Márquez. Bien, quizás en casita, otras veces sí, pues no lo tomamos muy en cuenta los libros. Pues sí, pasa, nos pasa, a mí también me ha pasado, ¿no? Si está en la posibilidad de leerlo, léanlo este libro. El autor, como dijo vuestro compañero, es Gabriel García Márquez, el famoso Gabo. Dime, Leonel, te escucho, hijo. Sí, pues no, como dice mi compañero Gabriel García Márquez, lo publicó en mayo de 1967. Así es, excelente, Leonel. Muy bien, ahí fíjense, es el tema de que ustedes tienen que ir indagando, ¿no? Lanzamos un tema y lo indagan, y eso es importante porque de eso se trata. Tú como estudiante tienes que indagar, investigar, ¿cierto? Muy bien. Entonces, Gabriel García Márquez, recuerden que es el ganador de un premio Nobel. En Hispanoamérica, a ver, hay dos chilenos que han ganado premio Nobel. Uno que es Gabriela Mistral y su alumno, Pablo Neruda. En Colombia tenemos a Gabriel García Márquez, de quien vamos a hablar referencialmente. Tenemos de Guatemala a Miguel Ángel Asturias y de México, Octavio Paz. ¿Y en Perú quiénes recuerdan? ¿Quién ganó premio Nobel en el Perú? César Vallejo, Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. Claro, Marito. Nuestro Nobel fue Mario Vargas Llosa, que hace poco falleció, ¿no? Hace pocos años atrás. Bueno, entonces, ojo, un escritor, lo máximo que espera es ganarse el premio Nobel, es lo máximo que uno puede aspirar, ¿no? Son 5 nada más, 6 con Gabriel García Márquez, que se obtiene pues el premio Nobel en Hispanoamérica. Bueno, vamos acá. ¿De qué trata esta historia de 100 años de soledad? Es la historia, a ver, vamos acá, voy a borrar esto, ¿ya? Es la historia de dos primos. A ver. Dos primos. El primo que se llamaba José Arcadio Buendía. José Arcadio Buendía. Y la prima Úrsula Iguarán. ¿Correcto? José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Estos eran primos que vivían en una ciudad de Colombia. Y lamentablemente, para mal de males, surge el amor entre los primos. Ojo, estamos en literatura, chicos, ¿ah? No decir, prof, ¿qué está hablando? Literatura tienes que tener mente bien abierta. Mentalidad abierta, no que te comportes como ellos, sino mentalidad abierta. Tiene que... Es literatura, si no, estamos perdidos. Ya. Surge el entramado entre los primos y en el pueblo donde ellos vivían, el amor entre primos es más visto. Es también para nosotros, ¿no? La familia, que no te va a decir, pues está bien, esté con la prima o el primo. La creencia en el pueblo donde ellos vivían era que si se casaban entre primos, tenían hijos con cola de cerdo. Y así que, pues, ¿qué hacemos, no? Seguramente se preguntaron los dos personajes, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos nuestro nido de amor? Dime, Leonel, dime, hijo. Como usted dice, ¿no, profe? En ese tiempo era mucho más común
ver que las familias mismas se casen, los primos, los tíos, porque era común, pues, ¿no? Porque supuestamente por la sangre, que querían tener una sangre más realeza, pues, algo así. Muy bien, gracias Leonel, excelente. Entonces estos dos primos lo que van a hacer es escaparse. Se escapan de la ciudad y se van a la espesura de la selva. Y van a fundar Macondo. Así se llama Macondo. En Macondo empiezan a vivir los dos primos, pero lejos de la civilización. No había nadie, solo los dos, así como suponiendo Adán y Eva, solitos para el mundo. Pero Úrsula Iguarán se dice que se descuidaba mucho. O sea, con el primo no pasaba nada. Úrsula Iguarán toda la noche se fajaba con su fajita para que no haya tentación, ¿no? Bueno, estuvieron 2 años ahí soportando la tentación día y noche. Se dice que un día José Arcadio Buendía se va de Macondo a un lugar distante, agarrando su gallito de pelea, a hacerlo pelear, ¿no? En esa pelea de gallos, el gallo de José Arcadio sale victorioso. Y el señor contrincante, que tiene el apellido Aguilar, le dice, bueno, te felicito por haberme ganado la pelea, pero así como me has ganado en la pelea, hazlo algo a tu mujer, le dice. Y este señor dice, bueno, José Arcadio dice, no, ¿y cómo sabe que yo no tengo nada con mi mujer? Bueno, José Arcadio regresa a Macondo ya más o menos medianoche y él encuentra a la prima durmiendo. Bueno, José Arcadio, pues, seguramente impetuoso, saca su cuchillo y a la pobre prima la desviste y lo hace su esposa. Bueno, la historia es que tuvieron 4 hijos, pero ninguno tenía cola de cerdo. Ahora, ahí viene lo más interesante, el tema de 100 años de soledad, viene el incesto. Claro, ahí hay una relación incestuosa entre primos, pero acá hay más incesto. ¿Por qué? Porque entre ellos se van a empezar a relacionar entre primos, hermanos, tíos, sobrinos. Así sucesivamente. Hubo 4 generaciones de los Buendía, 4 generaciones, pero entre ellos, porque no habían dónde salir, pues más cuando eran en la espesura de la selva. Al final de la historia se dice que nace un niño grande con cola de cerdo. Va una enorme hormiga y se lo devora por la cola. Muere el niño y viene un viento huracán, lo desaparece a Macondo, o sea, lo borra del mapa a Macondo. No existe Macondo. ¿Cuántos años duró ese idílico amor entre José Arcadio Buendía y su amada Úrsula Iguarán y toda su descendencia? Duró 100 años. Por ahí viene el título de 100 años de soledad. Profe, pero parece cuento. Sí, parece cuento, pero no es cuento. ¿Por qué? Porque cuando tú agarras la obra 100 años de soledad, vas a encontrar en cada hoja una historia diferente, pero en torno a todo lo que estamos narrando, ¿no? Por ejemplo, había una historia, fíjate, dentro de 100 años de soledad hay una historia, dentro de ello hay otra historia. Por ejemplo, en Macondo había una chica de nombre Remedios la Bella. Esta chica no tenía escrúpulos. Era una chica que no tenía vergüenza y siempre, si tenía la oportunidad de salir por la calle, salía pero desnuda. Y su mamá siempre se avergonzaba de ella. Y muchas veces la dejaba en su casa para no pasar vergüenza. Así dice que un día, esta chica Remedios la Bella, pues era mediodía, hacía calor, lleva una tina de agua y entra a su habitación y su madre, por coincidencia, había contratado a uno que arreglan los techos porque pasaba la lluvia. Y pues Remedios la Bella se empieza a bañar, ¿no? Se empieza a bañar
y el chico que estaba cambiando el tejado, mueve el tejado y se queda viendo la desnudez de la chica, ¿no? Y la chica se da cuenta y le dice, ¿por qué me miras por ese hueco, ¿no? ¿Por qué no te atreves a bajar y me miras en mi delante? Bueno, el muchacho pues mueve las tejas e intenta bajar, al intentar bajar cae desnucado y muere. Entonces es la novela, novela tiene, dentro de una historia hay otras historias que lo va tejiendo. Obviamente para eso el novelista, el cuentista usa, en este caso, técnicas narrativas. Esas técnicas narrativas que muchas veces cuando somos lectores poco habituales, lectores neófitos, terminamos aburriéndonos o cansándonos de la literatura y pensamos que la literatura es lo más feo que existe. Pero es de poco a poco, ¿no? Eso como referencia, chicos. Vamos avanzando. Profesor, o sea que cada persona que se acercaba a la chica moría. No, no es la historia nada más, no tanto que se morían, sino simplemente pues le pasó ese accidente al muchacho, pero la chica no tenía vergüenza de mostrar su cuerpo. Ese era el tema del asunto, ¿no? Ajá. Sí, Carolina, muy bien, hija. Bien, vamos con el género dramático. Cuando hablamos de género dramático, chicos, entendemos que es teatro, ¿ya? Teatro. En esta etapa, en este género se usan las máscaras del teatro griego, es su origen, y dio origen pues al culto al dios Dionisio, al dios Dionisio Dionisiaco, en el siglo VI a.C. Tepis fue el primer poeta en usar máscaras. Gracias a las máscaras los actores podían interpretar varios papeles, así como también el público alejado podía ver mejor la expresión de estos, ¿no? Bien. Vamos avanzando. Las especies dramáticas básicamente son en este caso tragedia, comedia y drama, ¿correcto? Recuerden que las obras de teatro pueden estar escritos en verso o pueden estar escritos en prosa. Chicos, en verso o en prosa, ahí no hay problema. Las especies de tragedias, por ejemplo, la tragedia, ¿qué es tragedia? Presenta un final funesto para el protagonista. Narran hechos tristes. Ejemplo, Edipo Rey, de Sófocles. Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Seguramente han escuchado esto de Shakespeare, es muy conocido, ¿no? Lo contrario de tragedia es la comedia. Con tendencia satírica, burlesco, presenta hechos graciosos. Ejemplo, Ñacatita de Ascenso Segura o el avaro de Molière, escritor francés. Drama, ojo, drama, ya viene a ser la combinación entre tragedia y comedia, ¿sí? Al final es feliz, ¿no? Nuestra vida, por ejemplo, es drama, ¿no? Estamos contentos, nos ponemos tristes, lloramos, reímos, estamos en ese vaivén de la existencia. Un poco para tener idea, vamos a contar de Edipo Rey, brevemente, ¿ya? ¿Han escuchado de hablar de Edipo Rey, chicos? Algunos de ustedes, es una obra muy bonita. Edipo Rey. El escenario de esta obra de teatro es Tebas, Grecia antigua. Esta es la historia de dos reyes. Por un lado, el rey Layo y su esposa, la reina Iocasta. Layo y Iocasta son reyes de Tebas, ¿no? Y estos reyes un día se les ocurre ir al templo de Delfos. ¿Y qué es el templo de Delfos? Dirán, era un oráculo. En ese oráculo podían preguntar cómo les iba a ir su futuro, su destino, ¿no? Es como para ir a un brujito, una brujita y dices, quiero ver mi futuro, ¿no? Y cuando van a ver su futuro en ese templo de Delfos, el oráculo le dice que van a tener un hijo. Van a tener un hijo. Y le advierte a Iocasta, le dice, ese hijo, y obviamente a Layo también, a los dos por junto, a Layo le dice, ese hijo te va a matar. Y a Iocasta le dice, y se va a casar contigo. Un poco fatal, ¿no? Esa premonición que alguien le diga, vas a tener un hijo, tu hijo se casa, te mata a ti y se casa contigo.
Bueno, ¿qué pasó? Layo y Yocasta tuvieron efectivamente un hijo. Y para evitar que no se cumpla el oráculo, para romper el oráculo, cuando nació el niño lo mandaron matar con un ciervo. Ese ciervo se llevó al niño nacidito, atado de pies y manos, como si fuera un animalito, y cuando estuvo a punto de matarlo, se compadeció y se lo regaló a unos caminantes que iban por ahí. Esos caminantes eran Pólibo y Mérope. Pólibo y Mérope. Y bajo el cuidado de Pólibo y Mérope nació ese niño y le pusieron el nombre de Edipo. Y Edipo en etimología significa el de pies hinchados, no te olvides. Edipo en etimología significa de pies hinchados. Entonces Edipo creció bajo el cuidado de Pólibo y Mérope. Pero pasa un día que Edipo, ya grande, joven, 20, 22 años, se le ocurre ir al templo, al Delfos, al oráculo, para ver su futuro. Y el oráculo dice igualito, ¿no? Vas a matar a tu papá y te vas a casar con tu mamá. Entonces Edipo dice, pues mejor, entonces si me voy a matar a mi papá y me voy a casar con mi mamá, ya no regreso, porque Edipo había creído que siempre Pólibo y Mérope eran sus padres. Entonces Edipo decide no regresar a la tierra donde había nacido, crecido, donde había crecido, no nacido, ¿no? Y Edipo empieza a divagar por Grecia. Un día, cuando Edipo iba por un camino muy angosto, un carruaje casi lo atropella. Se da una discusión, y en esa discusión una gresca, y Edipo, el joven Edipo, mata a 2 personas, a un anciano y a un joven. Solo logra escaparse uno. Ya se imaginarán quién era ese anciano, ¿cierto? ¿Su papá, profesor? Era su papá. El anciano era su papá, pero él no sabía. Bueno, ¿qué pasó? Edipo coincidentemente llega a Tebas. Y en Tebas estamos buscando el marido para Yocasta. ¿Por qué? Porque el único sobreviviente había indicado de que unos delincuentes los habían asaltado y los habían matado. Y así murió Layo. Pero para casarse con Yocasta tenían que responder el misterio de la esfinge. ¿Y cuál es el misterio de la esfinge? Era un acertijo. A ver, chicos, ¿quién de ustedes quiere casarse con Yocasta? ¿Cuál es el animal que en la mañana camina con 4 patas, al mediodía con 2 y en la noche con 3? Repito la pregunta, ¿ya? Acertijo. ¿Cuál es el animal que en la mañana camina con 4 patas, al mediodía con 2 y en la noche con 3? Respuesta, chicos. El ser humano, profe. Muy bien, David. Correcto. Respuesta es el hombre. ¿Sí? ¿Algo más que puedes añadir, Nicolás? El ser humano a lo largo de su vida, Así es, en el porque proceso de cuando es su... bebé, gatea, cuando es adulto, camina y luego necesita un bastón. En la vejez, ¿no? Muy bien. Es la respuesta. El ser humano. Y Edipo se casó con Yocasta. Tuvieron 4 hijos y nunca se hubiera sabido la verdad. ¿Qué pasó, profe? Hubo una peste en Tebas, así como COVID-19, COVID-21, ¿no? COVID-20, COVID-19, ya. La gente se moría. Y pues el nuevo rey Edipo se fue a Delfos a preguntar por qué la gente se moría. Y en Delfos le dijeron, para que calme la peste, tiene que ser el asesino de Layo, porque el asesino de Layo está viviendo en Tebas. Hizo llamar al único sobreviviente, se hicieron negaciones, y el mismo oráculo dijo que el asesino le dijo, pues bueno, Edipo, el que mató a su padre, eres tú eres el asesino. Edipo, convencido de su desgracia, Yocasta también igual entendido de su desgracia, Yocasta en primer orden se ahorca con su cabellera, se mata. Y Edipo se pincha los ojos y decide que le boten de Tebas para que calme la peste. Y se maldice indicando, maldito yo haber engendrado a mis hijos en donde yo mismo fui engendrado. Así que no quiero nunca más ver la luz del día. Y así, es una tragedia, ¿no? El final es funesto para los protagonistas principales.
Y ahí vemos presente la ley del destino. Bien. Bien, chicos, vamos con nuestro tema ahora sí, lo poquito que hemos socializado. A ver. Pregunta 1. Van levantando su manito, ¿ya? Levanten su manito. Pregunta 1 dice, son géneros literarios, excepto uno de esos no es género literario. A ver. Levanten su manito, ¿ah? No me va a decir, profe, no me... Gerlita Mori. Hola, hija. Tu respuesta. Gerlita. Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Tu respuesta, hija. ¿Cuál, profe? ¿No lo estás viendo en la pantalla? Sí, profe. La pregunta A es, ¿son ver. géneros literarios menos, excepto es menos, la lírica, la épica, dramática o didáctica? ¿Cuál no es género literario? ¿Cuál no es género literario? A ver, voy con Lionel, ¿ya? Mientras vas pensando, Lionel. Profe, Didáctica. Lionel AZ. dígame. Didáctica. En lo que está acá, lo que me levanta la mano para tomarle nota, Lionel AZ está en su descripción. ¿Quién es Lionel AZ? Yo, Ah, ya, profe. yo soy Leonel Cabrera, profe. Sí, le estoy preguntando lo que me levanta la mano. Lionel AZ, ¿cuál es tu respuesta? La didáctica. ¿Cuál es tu apellido, Lionel? Ascona La Labrín. épica. Dime, Lionel, lo escucho, hijo. La didáctica. Tu apellido, Ascona Labrín. Ascón. Ascona Labrín. Escríbeme en el chat, porfa, ¿ya? Porque no logro escuchar bien tu... Santos. Tu respuesta, Santos. Santos Velázquez. La didáctica, profesor. Bueno, Hola. Mari Méndez. la D. La didáctica, profesor. Méndez Río, ¿cierto? Sí, profesor. Siempre cuando, en lo posible, chicos, les voy a pedir que siempre se registren con sus apellidos y nombres. Cosa que para mí se me hace fácil ubicarles su participación. Gracias, Mari. Sara de la Cruz. La lírica. Ya. Hasta ahí no vamos a quedar ya para ganar tiempo. Ojo acá. Son géneros literarios. Hemos hablado, sí, de la épica. También hemos hablado de la lírica. Pero la épica no es un género literario, profesor. ¿Y quién te dijo eso? Si hemos visto primerito, hemos visto en la clase de la épica. Género épico, epopeya, cantar de gesta. La didáctica no es género literario. Está en su módulo también eso. ¿Sí, chicos? Por eso dije siempre apunten, tomen apunte. Muy bien. Pero, vamos con esta pregunta. La pregunta 2, ¿ya? Dice, la especie en la que se cantan hazañas de los héroes nacionales europeos medievales. Ojo, la época medieval, les dije, chicos, se desarrolló en la época medieval. Como ejemplo, les puse el poema del mío Cid. A ver, con Leonel. Leonel, ¿recuerdas? Sí, profe, dígame. ¿Cuál será ahí? ¿Cantar de gesta, epopeya, poema épico, canto heroico o leyenda? ¿Cómo no lo escucho bien? ¿No estás observando la pantalla? ¿No lo puedes ver? Voy a repetir la pregunta, ¿ya? La especie en la que se cantan las hazañas de los héroes nacionales europeos medievales. No, me sale probando lo aprendido, son género. Recién me está saliendo ya me salió. A ver. La especie en la que se cantan las hazañas de los héroes nacionales europeos medievales es. Cantar de gesta, epopeya, poema épico, canto heroico o leyenda.
Mientras vas pensando, voy preguntando a Dolivet. Canto épico. Canto heroico, digo. Ya. Dolivet, ¿tu apellido cuál es? ¿Tu apellido? Dolivet, Julián Rojas, profesor. tu respuesta, Dolivet. Cantar de gesta, profesor. Ya, Sarita Rojas. Digo, Sarita Rioja. Disculpa. Sarita Rioja, ¿me escuchas? Bueno, voy con Girlita Mori. Girlita Mori. Sí, sí lo escucho, profesor. Sí, profe. Mi respuesta es poema épico. Poema épico. Poema épico. Pero ahí no hay, ya, la C me dice, ya. Y ya se rompió. Cantar de gesta, profe. Romero, ¿tu otro apellido cuál es? Dígame. Romero, ¿tu otro apellido? Cayo. Tu nombre es Yasser, ¿no? Sí, Yasser. Leyenda. A ver, voy con Nicolás Valdivia. Nos gana Laura. Cantar de gesta, profesor. Muy bien. Ojo acá. Epopeya. El tema, aquí es puedo cantar de gesta. Cantar de gesta. Epopeya es en la época antigua. Cantar de gesta en la Edad Media. Bien, queridos chicos, nos ganó la hora. Nos vamos a quedar en esta parte. La próxima continuamos con otra sesión más. Que tengan un bonito domingo. Chao, profesor. Cuídese. Oh, gracias. Profesor, disculpe, estoy entrado con otro dispositivo. Mi nombre es Ivana. Ay, se cortó. Sí, no te preocupes, hija. No te preocupes. Ya, profe, cuídese mucho. Gracias. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, profe.